En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llama la atención en un buen número de salmos que hay una estructura de recuerdo. La palabra recuerdo es tan importante en la teología cristiana que se utiliza un término griego, ¿no? Anamnesis. Anamnesis es el recuerdo que se hace, pues recuerdo fundamentalmente de las obras de Dios, del obrar divino. Y una estructura muy frecuente en los salmos es empezar por una anamnesis o alternar la anamnesis y la súplica. Así que vamos a empezar por ahí, por la importancia que tiene la memoria. Es una de las palabras que están en nuestro tablero. Yo creo que la mejor manera de introducir este tema es hacer una comparación. Y voy a ser un poquito duro en la comparación, buscando claridad. Voy a comparar la contemplación de un monje budista y la contemplación de un monje cristiano. Hay experimentos que se han hecho en los cuales se les ponen electrodos en la cabeza a personas que están haciendo meditación o están haciendo oración. Se les ponen electrodos para medir cómo funcionan las ondas cerebrales a las personas que están en esa clase de actividad. Hay varios experimentos de estos que han sido relativamente famosos. Uno de ellos fue hecho en Inglaterra. Se conectaban electrodos en la cabeza de un monje o una monja budista, y sí estoy seguro que del lado cristiano era una monja, de hecho una carmelita descalza. Entonces se le invita a la persona, se le pide a la persona que haga su ejercicio, llamémoslo usual, rutinario, a lo que está acostumbrado. Su meditación es la palabra. Entonces el monje, vamos a suponer, el monje budista hace su ejercicio de respiración, de relajación, va poniendo su mente en blanco y va entrando en un cierto estado de quietud que se puede registrar por medio de un aparato. Eso se puede registrar en lo que se llama un encefalograma. El encefalograma mide ondas cerebrales, entonces miden las ondas cerebrales de este monje budista cuando está en lo profundo de su meditación. Y lo cierto es que hay en el cerebro, de manera ordinaria, hay casi, podríamos decir, un perfil caótico de ondas, y hay distintos tipos de ondas. Hay ondas alfa, beta, gamma, no sé si hay de otras clases. Y resulta que las ondas alfa son las ondas que permanecen en esos estados profundos de meditación, de modo que todas las otras ondas, por ejemplo las beta, las gamma, desaparecen o se minimizan. Y podríamos decir que el cerebro de este monje budista entra como en una especie de sintonía, entra como en una especie de armonía que se puede registrar en ese aparato. Luego hacen el mismo ejercicio con la monja carmelita, que hace su ejercicio de meditación, de recogimiento, y después de un tiempo también se registra el mismo tipo de fenómeno en la monja carmelita. Es decir, también puede decirse que el cerebro de ella ha entrado en una especie de quietud activa, porque no es la quietud de la persona que está, por ejemplo, dormida. Es un estado cerebral distinto, y entonces se compara que efectivamente tanto esta religiosa, cristiana por supuesto, como el budista están presentando el mismo perfil de ondas cerebrales. Bueno, a partir de ahí
la opinión de los científicos es muy explicable. Ellos ven completamente similares una cosa y la otra. Es decir, que tú seas cristiano o que tú seas budista o qué sé yo, que tú seas sufí, que es uno de los modos místicos dentro de la religión musulmana, que tú seas sufí, que tú seas Hare Krishna, que tú seas cristiano o que seas budista, no importa, porque finalmente las ondas cerebrales llegan a un mismo estado. Ese tipo de experimentos, ese tipo de estudios han reforzado una idea que es sumamente dañina, una idea que se puede describir más o menos de esta manera. En realidad no importa lo que tú creas, es decir, el contenido de la fe no es lo importante, no es lo importante. Esa manera de hablar a veces se ilustra con la metáfora o con la imagen de una montaña. Una montaña, pensemos por ejemplo, qué sé yo, el Everest o el K2, el Aconcagua, una montaña bien alta, tiene probablemente varias rutas de aproximación. Tú puedes subir a la montaña por el costado norte, por el costado sur, quizás tú inventas tu propia ruta. El hecho es que no importa de dónde hayas empezado o qué camino hayas seguido, cuando llegas a la cumbre te das cuenta que ahí hay otros que también han podido subir. Entonces, esa comparación se ha utilizado mucho para más o menos difundir la idea, casi diría yo imponer la idea, de que las distintas religiones en el fondo son iguales. Es decir, tú subiste por el costado budista, yo subí por el costado cristiano, pero ya ves, tus ondas, mis ondas están en la misma frecuencia, da lo mismo ser budista que ser cristiano. De hecho, el budismo propiamente no es una religión. El budismo es mucho más un estilo de vida, es mucho más una filosofía. El budista no invoca a ningún dios, de hecho no necesita que Dios exista. De hecho, el budismo es bastante escéptico frente a la idea de que existe un dios. O sea que casi podría decirse que el budismo es una religión para ateos. No importa que tú seas ateo, no es necesario ser creyente porque finalmente todos llegamos a la cumbre de la montaña. Tú subiste por la cumbre cristiana, esto por el lado cristiano, el otro subió por el lado musulmán. Lo importante es que seamos buenas personas, lo importante es que seamos tolerantes, civilizados y cada uno va subiendo por su lado. Es decir, el contenido, según este modo de pensar, que debo aclarar rápidamente que no es el mío, porque ya algunos me están mirando con cara de que, ¿qué tipo de retiro es este? No, ese no es mi modo de pensar. Estoy diciendo que así piensa mucha gente. El modo de pensar es, miren, en términos éticos la religión no importa, porque basta con que tú seas buena persona, buen ciudadano, seas tolerante, en fin, que no le hagas daño a nadie. En términos éticos no importa tu religión. En términos artísticos, pues no importa tu religión, porque cada religión tendrá sus distintas manifestaciones artísticas. Entonces están los tótem que utilizan los indígenas norteamericanos, o están los cristos de Velázquez, o están las mandalas de los hinduistas o de los budistas. Es decir, todos tienen sus expresiones artísticas, más o menos como un jardín tiene distintas flores. Cada uno tiene su arte. A ti te fascina Cristo, al otro le fascinan sus mandalas, así que no le impongas tu Cristo al otro, ni que ese le imponga al otro lo suyo, sino que cada uno respete. Entonces, en términos de ética, en términos de arte, en términos de mística no importa realmente lo que tú creas, no importa lo que creas porque finalmente todos llegan al aquietamiento cerebral y a las ondas alfa, así que no importa finalmente lo que tú creas. Esta idea ha sido reforzada por algunos autores. Hay especialmente dos autores que han tenido un impacto muy grande y desde mi punto de vista negativo, devastador dentro del pueblo cristiano. Esos dos autores son Thomas Merton en lo que tiene que ver con este tema específico de contemplación y Anthony de Melo, un jesuita hindú que tenía esa misma idea. Es decir, para Anthony de Melo, tú miras, Anthony de Melo lo importante es la iluminación. Lo que interesa es eso. Es decir, si tú eres cristiano, si tú eres musulmán, es decir, caramba, ¿qué más da? O sea, lo que importa es que eres buena persona o mala persona.
Lo que importa es si eres capaz de comprender a otros o no. Y lo que importa es si eres capaz de trascender o no. Pero el contenido no importa. Esta idea la difundió muchísimo Anthony de Melo y hubo muchos seguidores de esa manera de pensar. Muchos seguidores. Ya en las últimas de las últimas, ya se hubo un pronunciamiento por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde decía, oiga, los libros de Anthony de Melo propiamente no son cristianos. Eso llegó tardísimo, ya se habían difundido muchísimas obras de él. Thomas Merton fue un personaje muy interesante, absolutamente apasionante, porque fue un hombre que difundió muchísimo la vida contemplativa. Él fue monje del monasterio de Getsemaní, de los trapenses, en el monasterio de Getsemaní, en Estados Unidos, pero viajó muchísimo, daba muchas conferencias, y él empezó con la idea de que había que buscar encuentros, una especie de ecumenismo en la mística, y ese ecumenismo pues incluía reuniones, meditaciones, sesiones compartidas, por supuesto muy respetuosas, muy civilizadas, entre budistas y cristianos. Todo este ambiente en el que nos movemos, que tiene el nombre genérico de buenismo. ¿Qué es el buenismo? El buenismo es un término ligeramente despectivo con el que se denota esa manera de pensar que dice, mire, finalmente lo que usted crea no importa. Es decir, su contenido no importa. A veces se le pone un cierto refuerzo de predicación al asunto, más o menos diciendo cosas como esto. ¿De qué sirve que seas cristiano si estás calumniando a todo el mundo? ¿De qué sirve que seas cristiano si nadie quiere vivir contigo, si no hay quien te aguante? ¿De qué sirve que seas cristiano si eres un explotador, etcétera? Por supuesto que es un sofisma. Ese modo de hablar es un sofisma. Porque no fue el cristianismo el que te hizo mala persona, no fue el cristianismo el que te hizo agresivo, el que te hizo egoísta. De hecho, si eres agresivo, si eres egoísta y si eres mala persona, eso va en contra de tu propia fe. Pero claro, para quien no está preparado, con un mínimo de discernimiento lógico, es un desastre. Ese lenguaje es un desastre porque causa un gran efecto devastador. Y ese efecto es, realmente mi fe pues no tiene nada especial, es decir, todo da como lo mismo, lo que interesa pues es ser bueno. Y yo me he encontrado con el caso, para mí muy triste, muy triste, me he encontrado con el caso de religiosos y religiosas que dicen, pues sí, yo estoy en esto, digamos que mi familia era cristiana, pues yo no le voy a dar la espalda al cristianismo, ¿no? Pero en el fondo, lo que importa de mí no es mi fe, lo que importa de mí es eso, ser buena persona, ser tolerante, ser capaz de vivir con otros, ser capaz de respetar a los otros y que ellos me respeten, eso es lo único que importa. Bueno, ya ustedes se dan cuenta del tipo de problema en el que estamos cuando ya se hace una introducción como esta. Pero volvamos a lo nuestro. Lo nuestro era esta palabra que estaba aquí, la palabra memoria. La palabra memoria. A ver, cerebralmente, algunos contemplativos registran un perfil de ondas cerebrales semejante al de otros. ¿Indica eso por sí mismo que da lo mismo un tipo de contemplación que otra? Es decir, el registro de ondas cerebrales es un tribunal tan absoluto, definitivo e inapelable como para identificar esos dos procesos. Vayamos a los orígenes, es decir, una persona como Buda, ¿qué quería? Y una persona como San Agustín, San Benito, San Basilio, San Pacomio, ¿qué querían? Vayamos a esos orígenes. Es fácil explicar, bueno, digamos, es bien conocido, es fácil explicar de dónde viene el budismo. El budismo viene de un hombre llamado Gautama, Siddhartha Gautama, y este hombre se da cuenta que hay mucho sufrimiento, y él se da cuenta que el sufrimiento está ligado al deseo. Es decir, uno sufre porque desea. Si a uno se le acaba el deseo,
Si uno no anhela, si uno no desea, si uno no necesita, uno no sufre. Es decir, que el budismo, por una parte, es una rebelión frente a la multiplicidad de dioses del hinduismo. El budismo nace del hinduismo, pero la cantidad de dioses que tiene el hinduismo es algo que ni ustedes ni yo podemos realmente comprender. Estamos hablando de que en el hinduismo hay literalmente cientos de miles de dioses. El budismo es doctrinalmente una rebelión frente a esa multiplicidad de dioses, dioses para todo, con todo tipo de historias, con todo tipo de mitologías, con toda clase de narraciones. Pero el budismo es sobre todo un rechazo al sufrimiento, es una búsqueda de la superación del sufrimiento, y a través de distintos ejercicios y a través fundamentalmente de una forma de vida, lo que quiere el budismo es la eliminación del sufrimiento por un camino muy peculiar. Es la eliminación del deseo. En esto hay una gran diferencia con la mentalidad occidental. Voy a describir lo que podría ser como una caricatura. Si yo tengo hambre, mi respuesta al hambre es comer. Para el budista, si yo tengo hambre, yo tengo que entrenarme para no sentir hambre. Si usted entiende eso, entiende lo básico de la contemplación budista. Se lo repito. Desde nuestra perspectiva occidental, grecorromana, como la quieras llamar, desde nuestra perspectiva, mi necesidad me lleva a buscar una solución. Mi pregunta me lleva a buscar una respuesta. Esa es la perspectiva nuestra. La necesidad me pone en movimiento para encontrar una respuesta, para encontrar una solución. Para el budismo, la cosa es al contrario. Yo no tengo que depender de si encuentro o no encuentro una respuesta. La verdadera solución está adentro de mí. La verdadera solución es que yo deje de desear. Entonces, el control de sí mismo, el control de las propias pasiones, sensaciones, el control del propio cuerpo, se convierte en la meta propia del budismo. Por eso, la palabra meditación dentro del budismo es el desocupamiento de la mente, lo que popularmente se llama mente en blanco. Para el budista, la meta de la meditación es el desocupamiento de la mente. La mente vacía, la mente despejada, la mente que ha llegado a la nada, ha llegado también al todo. Ese es el todo del budismo. Por consiguiente, tiene que desaparecer toda necesidad. Una enseñanza necesaria para los budistas es que el yo es una ilusión. Porque finalmente, debajo de todas las necesidades que yo tengo, está mi yo. Yo tengo hambre, yo quiero amar, yo quiero sexo, yo quiero descanso, yo tengo sed. Entonces, podríamos decir que el budismo en una primera fase quiere ayudarme a controlar esas necesidades, a que esas necesidades no tengan poder sobre mí, a que yo realmente no tenga deseos. Pero en una fase mucho más profunda, lo que podríamos llamar el posgrado del budismo, de lo que se trata es de la eliminación misma del yo. Es decir, yo no importo. El budismo utiliza muchos recursos que podríamos llamar metodológicos para alcanzar esa meta. Uno de los recursos es la desconfianza sistemática de los procesos racionales. La razón no es la fuerza tuya. Y es muy lógico, en esto es muy coherente el budismo, porque
Si tú tomas en serio tu razón, la razón te ayuda a distinguir qué necesidades son justas y son reales y qué necesidades son ficticias y por lo tanto superfluas. Además, la razón es la que te pone en camino, la razón es la que te pone en la ruta para llegar a conseguir lo que necesitas. Entonces, por ejemplo, por medio de la razón, tú te das cuenta que tener hambre es algo justo, es algo propio de mi naturaleza. Por otra parte, la misma razón te dice, tengo que sembrar ahora porque viene la etapa de lluvia y quiero tener una buena cosecha porque quiero calmar mi hambre y el hambre de otros. Entonces el budismo tiene que descoyuntar la razón. Utiliza pretende esa meta, busca esa meta, por ejemplo, a base de algunos enigmas, algunos rompecabezas, que en realidad lo que quieren es como llevar a la razón a su límite y convertirla en inútil, en cierto sentido. El enigma típico, el rompecabezas típico es: ¿cuál es el sonido que hace una mano aplaudiendo? Una mano aplaudiendo. Mano aplaudiendo. ¿Cómo aplaude la mano? Entonces, mientras usted se queda mirando cómo la mano aplaude, entonces usted se da cuenta que esa es una pregunta que está bien formulada, pero que no tiene una respuesta lógica. ¿Te das cuenta? La lógica no sirve. Entonces el budismo quiere, diríamos, sosegar, pero bueno, como yo soy así, yo hablo un poquito más duro, entonces yo digo anestesiar. Quiere anestesiar la razón y quiere que adquieras control de tus necesidades, que adquieras una especie de desinterés absoluto, que no necesites estar ni en otra parte ni de otra manera, que no necesites conseguir nada ni soltarte de nada, que puedas aceptar plenamente en dónde estás y quién eres y cómo eres, de modo tal que no tengas impulso alguno de cambiar tu realidad, porque el que quiere cambiar su realidad tiene una necesidad. En lo que tiene que ver con nuestro tema, es evidente lo que va a hacer el budismo. El budismo lo que va a hacer es desocupar la cabeza. El budismo quiere desocupar la mente, su meta es la nada, básicamente. Y una vez que desaparezca tu yo, la disolución de la mentira del yo es la cumbre del budismo. Es decir, por fin descubriste que en el fondo no existías. En realidad no existías. ¿Y sabes qué? No importa. No importa que en realidad nunca hayas existido. Esa es, digamos, ese es el nirvana, llaman ellos, ¿no? Ese es el nirvana. Claro, en el proceso de adueñarse de las propias necesidades, de superar las codicias y de posponer el yo, el budismo adquiere un rostro sumamente amable que en nuestro mundo está muy bien representado por un hombre llamado el Dalai Lama. Es un hombre claramente bien recibido, afable, que se expresa muy bien, indudablemente humilde, de costumbres muy puras. Entonces, en el proceso de revelar que en realidad tú nunca exististe, pero eso no importa, lo cual es el nirvana, en el proceso de llevarte a ese estado, el budismo es amable, es muy amable y es muy atractivo y parece muy liberador, porque antes habíamos dicho que vivimos en un mundo marcado por la agitación, por la tensión, por el estrés, por la codicia. Entonces, hoy por hoy, mucho más del 90% de las veces que ustedes encuentren la palabra meditación, a menos que se trate de autores antiguos o de alguien como yo, un dinosaurio como yo,
A menos que se trate de personas como yo o de autores antiguos, la palabra meditación hoy por hoy significa flor de loto, respire profundo, enderece la columna, sosiegue la mente, desocupe de toda tensión, aprenda a respirar, etcétera, cosas como esas. Eso es lo que significa meditación. Y eso se mira como un adelanto notable en la manera de vivir de las personas. ¿Y cómo es la meditación cristiana entonces? ¿Qué era lo que quería Siddhartha Gautama, llamado Buda? Buda es el iluminado. ¿Qué era lo que quería Siddhartha Gautama? Superar el sufrimiento. ¿Cómo lo quería? Eliminando la necesidad. ¿Y cómo quería eliminar la necesidad finalmente? Destruyendo lo que él consideraba la gran ficción, la gran mentira, que es el yo. Ese es el budismo. ¿Y el cristianismo cómo es? ¿El cristianismo qué quiere? ¿Quiere la eliminación del sufrimiento? No de un modo directo. Hemos dicho en varias predicaciones, incluyendo la homilía de hoy, hemos dicho que el sufrimiento puede tener su lugar. El sufrimiento puede tener su lugar. El sufrimiento puede ser también escuela. El sufrimiento puede ser formativo. Es evidente que el sufrimiento no es la meta absoluta. Nosotros no buscamos el sufrimiento por el sufrimiento. No es eso. Pero nuestra meta no es el sufrimiento. Pero nuestra meta tampoco es dejar de sufrir. Nuestra meta no es lo que dice la secta aquella, ¿no? Pare de sufrir. Ese no es el sufrimiento. Esa no es la meta. Entonces, ¿la meta cuál es? ¿Cuál será la meta nuestra? Para tristeza del alma mía, muchos cristianos no tienen claro eso. ¿Cuál es la meta? O sea, finalmente nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos con nuestra vida cristiana? ¿Y qué es lo que queremos en particular dentro de nuestra vida cristiana con la oración cristiana? Si nuestra meta no es parar el sufrimiento simplemente, al estilo budista, entonces, ¿cuál es nuestra meta? Pues entonces surgen algunos en nuestra época, surgen algunos que dicen, pues es que la meta del cristianismo está en Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. La meta del cristianismo es volcarnos sobre los necesitados, volcarnos sobre los pobres y hacer de esta tierra un mejor lugar. Esa es la meta del cristianismo, según ellos. Entonces el cristianismo tendría que medirse en términos de número de mercados repartidos, número de casas construidas, número de inmigrantes acogidos. Esa es la manera de medir el cristianismo. Y lo que no quepa en esa medida, pues eso no es cristianismo. Pero uno se da cuenta que eso tampoco puede ser el cristianismo. Es decir, el cristianismo no es la simple superación del sufrimiento al estilo mental o al estilo del budismo. Pero el cristianismo tampoco es la superación del sufrimiento al estilo activista, que finalmente termina siendo una opción política. Una gran parte de la llamada teología de la liberación se volvió eso. Es decir, nosotros sí somos cristianos porque sí repartimos mercados, porque sí hacemos viviendas, porque sí acabamos con la injusticia de las empresas. Eso sí es cristianismo. Lo demás son espiritualismos, lo demás son escapismos, lo demás es pura idea que tienes allá en tu cabeza. Pero fíjate que se cumple que los extremos se tocan, porque tanto los activistas de estilo político de la teología de la liberación, como los serenos y sonrientes monjes budistas y todos sus seguidores en el cristianismo, al estilo Anthony de Melo, todos ellos en el fondo están buscando lo mismo, detener el sufrimiento. Oye, ¿se puede saber cuál es, verdad, el propósito? O sea, el cristianismo de verdad, ¿para qué es? ¿Qué es? ¿Cómo es el cristianismo? La Constitución Dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II nos da una pista muy interesante, porque nos habla al mismo tiempo de la construcción de la ciudad terrena y del cultivo de la esperanza y la peregrinación hacia el reino futuro. O sea, aparece una dimensión, una cosa nueva que se llama cielo, que se llama eternidad,
que se llama más allá. O sea, da la impresión de que el cristianismo, según lo plantea Gaudium et Spes, no se reduce simplemente a repartamos mercados o hagamos cooperativas, mejoremos la situación social de mucha gente. No se reduce a eso. Entonces, ¿qué es el cristianismo? A mí me parece que tenemos que ir pues a la Sagrada Escritura para reencontrar cuál es la esencia del cristianismo. Y la palabra que vamos a encontrar es una palabra bellísima que está muy clara en varios lugares. Y yo quiero recordar el capítulo 1 de la primera carta de Juan. Ahí aparece. En el capítulo 1 de la primera carta de Juan, dice este apóstol que nosotros escribimos estas cosas para que ustedes estén en comunión con nosotros. Ese es el lenguaje que utiliza. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Aquí está la primera carta de Juan. Y lo que dice es lo siguiente: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que... Ahí está el para qué. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Ese es el para qué. ¿Para qué existe el cristianismo? ¿Para qué anunciamos? ¿Para qué? ¿Para qué está la fe cristiana? Vuelvo a leer saltando algunas partes para facilitar la comprensión. Lo que existía desde el principio, lo que contemplamos, ese verbo nos interesa en este retiro, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos para que ¿qué? Para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, el objetivo final de la Biblia, el objetivo final de la evangelización, el objetivo final del cristianismo está en esa hermosísima palabra que está en el portal de entrada de la regla de San Agustín, la comunión. El pecado será siempre división, división entre Dios y el hombre, división entre el hombre y su hermano, división en mi corazón, división con la naturaleza, división entre lo que siento y lo que pienso, división entre lo que pienso y lo que digo, división entre lo que digo y lo que hago. El pecado siempre será división. De manera que, ¿para qué existe el cristianismo? El cristianismo existe para esta palabra que se llama comunión. Para la comunión. Comunión que se dice de un modo bellísimo en griego. Esa palabra ustedes la conocen. Koinonía. El cristianismo existe para que sea posible recuperar la koinonía. ¿Koinonía qué es? Unión de amor entre nosotros, unión de reconciliación con la naturaleza, unión de mi ser interior, unión de mi ser con Dios, unión de la iglesia con el Altísimo. Comunión, todo eso es comunión. Entonces, ¿para qué San Benito se vuelve monje? ¿Para qué San Agustín después de su conversión se reúne con unos amigos en esa deliciosa experiencia monástica de la que no quiere salir? De la que le cuesta trabajo salir y en contra de su voluntad prácticamente lo ordenan sacerdote por las necesidades de Hipona. Y después lo ordenan obispo por las necesidades de Hipona. Pero él, como persona, como creyente, no estaba buscando el sacerdocio. Él no estaba buscando episcopado. ¿Qué estaba buscando él? ¿Qué era lo que a él le fascinaba? ¿Qué era lo que atraía a su corazón? Fascinación la palabra, ¿no? ¿Qué era lo que a él le fascinaba? ¿Qué era? Comunión. Esa vida que él empieza a vivir con otros hermanos, esa vida
de monasterio, esa vida de comunión, esa es la vida, esa es la vida. No es simplemente la comunión que yo tengo, Dios me ama, yo lo amo, estamos los dos metidos en una botella, no. Ese no es San Agustín. Es la unión con los hermanos. Es decir, eso que dice la regla, es que está tan claro ahí. Un solo corazón y una sola alma. Más o menos como los fanáticos del Barça. No, señor. ¿Cuál es la diferencia con el Barça? La diferencia es que a los del Barça, en principio no les interesa que su comunión vaya hacia Dios. La preposición que utiliza San Agustín es anima una et cor unum in Deum. Y obsérvese el acusativo, in Deum. No dice in Deo. Eso está bien escrito. ¿Qué significa in Deum con acusativo? Hacia Dios, en dirección a Dios, de camino hacia Dios. Ay, la regla de San Agustín, dígame si no la voy a querer yo, que es de lo primero que recibe uno en la vida dominicana. In Deum, anima una, et cor unum in Deum. Ese es el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que está buscando San Agustín cuando se vuelve a la escritura después de su experiencia esa fuerte, después del tolle lege, después de haber denunciado su pecado? ¿Qué es lo que él busca en la escritura? Koinonía. ¿Qué es lo que busca el budista? El budista lo que busca es no más sufrimiento. Y si el precio para que se acabe el sufrimiento es que yo mismo no exista, pues entonces que yo no exista. Entonces quizás el yo es una ficción, quizás el yo es una mentira. No, para nosotros no. El yo es una buena noticia. Claro, eres mi hermano, tú eres mi hermano. Para mí es una buena noticia que tú existes, no es que estamos en comunión, es una buena noticia. Yo no quiero que tú desaparezcas, porque claro, el subtexto que está en el budismo, ¿cuál es? Si yo soy una ficción, pues su merced es otra ficción. Y usted no me haga esa cara porque usted es otra ficción. Entonces, claro, si usted es una ficción, en el fondo, ¿qué estoy diciendo? Puede ser con la elegante sonrisa del Dalai Lama, pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo en el fondo? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo es, en realidad usted no existe. Y si usted en realidad no existe, usted en realidad no importa. Ponle todas las sonrisas, todas las inclinaciones, sí, muy bien. Ponle toda la elegancia, bendita elegancia, eso está muy bien. Es decir, entre los atentados de ISIS y el budismo, pues yo sé con quién me quedo. Pero a pesar de todas las venias, las sonrisas y las costumbres limpias que no se les quita a millones y millones de budistas, el budismo es la eliminación del ser humano. ¿Es la eliminación? Usted es una ficción. Tiene una cara de ficción. Usted no existe, en realidad no existe. Y si usted no existe, usted en realidad no importa, así de sencillo. Jamás de los jamases eso es compatible con el cristianismo. Ahora yo hago una pregunta. ¿Será que en la montaña esa, la famosa montaña, nos podemos encontrar? ¿Qué encuentro puede haber entre la persona que cada vez quiere menos existir y quiere menos que yo exista, y yo que cada vez quiero ser más hermano y reconocerlo más como hermano a él? No todo se junta con todo. El hecho de que las ondas cerebrales, tus ondas cerebrales y las mías coinciden, eso no quiere decir mucho. Mire, yo soy un ser vivo que requiero de este líquido. Un sorbo, por favor. Yo soy un ser vivo que requiero de este líquido llamado agua. Entonces yo tomo este líquido que se llama agua. A mi lado hay un criminal que está pensando hacer estallar un bus para matar 300 personas. ¿Y ese señor qué hace? Ese señor también necesita agua. Entonces el terrorista se sirve su agua. Entonces si me toman una foto a mí tomándome mi agua, que está muy buena, y luego toman la foto del terrorista tomando agua, entonces ¿a qué conclusión se llega? Son iguales.
¿Sí ve? El uno toma agua, el otro toma agua. Son iguales. Hombre, el hecho de que tengamos un parecido en ese aspecto no significa que estemos pensando lo mismo. Entonces, mire, así se les olvide quién soy yo, que eso en realidad no importa demasiado. Así se les olvide quién soy yo. Por favor, no olviden de este retiro una sola cosa. La contemplación cristiana es única, única. Nos hubiéramos ahorrado demasiados dolores si esto hubiera sido comprendido, porque la contemplación cristiana siempre es un camino dentro de la comunión. ¿Para qué leo yo la historia de Israel? ¿Para qué se hace esta memoria? ¿Para qué? ¿Para qué? Para entrar en comunión con esa realidad. Malaquías capítulo 4. El papel del precursor, ¿cuál es? Reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Comunión intergeneracional. ¿Cuál es la gran oración de Jesucristo? Juan capítulo 17. ¿Qué ora Jesucristo? Que todos sean uno. Comunión. Ahí está. ¿Cómo oramos? Padre nuestro. Comunión. ¿Cuál es el sacramento por excelencia? El mismo cuerpo de Cristo que tú comulgaste es el cuerpo de Cristo que yo recibí. Y ese mismo cuerpo de Cristo, 1 Corintios capítulo 10, nos hace miembros los unos de los otros. ¿El budista quiere ser miembro de alguien? ¿El budista quiere ser parte de alguien? ¿Quiere ser vida de alguien? No. Usted en el fondo no existe. Si apartamos de la base de que usted realmente, si vamos a ser sinceros, usted no existe, ni yo tampoco. La palabra comunión es imposible en el budismo, es imposible. Entonces, desde el punto de vista de los empresarios occidentales, ¿qué es el budismo? El budismo es un tranquilizante, es un desestresante. Todas esas sesiones de meditación, incluyendo las versiones de meditación trascendental, todas estas meditaciones tienen por propósito la desaparición del pensamiento, el descanso o descoyuntamiento o anestesia de la razón. Todas esas formas de meditación. ¿Cómo es posible que tanta gente esté tan confundida? ¿Por qué pasó eso? Por falta de que nosotros, que deberíamos ser los expertos de la contemplación, nosotros, usted también tendría que ser eso, tendría que ser experto, tendríamos que ser los expertos, pero nosotros religiosos, nosotros consagrados y muy particularmente los que tenemos un origen tan noble como el que encontramos en un San Agustín o en un Santo Domingo, nosotros tendríamos que ser los expertos en tomar esas necesidades. Acuérdate la charla que tuvimos sobre la búsqueda. Nosotros tendríamos que ser los expertos en estos caminos del Espíritu, pero se nos ha olvidado nuestra vocación, hemos olvidado nuestra vocación y mientras tanto se han difundido extraordinariamente, no las mejores ideas, que tenía buenas ideas también, por supuesto, Thomas Merton, no las mejores ideas, sino las ideas más confusas de este hombre, se han difundido muchísimo. Y los escritos más confusos o más capaces de confundir de Anthony de Melo se han difundido muchísimo. Y por ese lado hay otros autores de los cuales pues ya he hablado en otras ocasiones. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es recibir la comunión que me ofrece Jesucristo a través del don de la redención y de la efusión del Espíritu Santo, para ser parte de un cuerpo que se llama la iglesia y para caminar como iglesia en la ruta del Señor. Por lo tanto, esa coinonía, esa comunión empieza en esta tierra. O sea que sí hay que repartir mercados y sí hay que ayudar a construir viviendas, pero hay que ayudar a construir viviendas porque hay que ayudar a construir personas, porque hay que ayudar a construir comunidades. Nosotros levantamos paredes para ayudar a construir comunidades, no simplemente para tener un informe de gestión y decir, mire, aquí hemos construido tantas viviendas, luego el cristianismo tiene derecho a existir. No, porque lo mismo va a sacar cualquier partido político.
Cualquier partido ateo, cualquier partido progresista o liberal o conservador o lo que sea, igual puede decir, nosotros hemos dado tantas viviendas de interés social. Ya está. Para eso somos cristianos, para poner unas paredes juntas, para eso somos cristianos, no. Lo que sucede es que el ateo pone paredes y pone paredes. Nosotros ponemos paredes o repartimos mercados o atendemos enfermos o tenemos lugares para los leprosos o para los enfermos de SIDA por una sola razón, porque queremos construir comunión y comunidad con ellos. Para eso existe la comunidad y para eso existe la fe cristiana. Entonces, en resumen, ¿cuál es la gran diferencia? Está en esta sola palabra. No hemos salido de esa palabra. La palabra memoria. Nuestra comunión empieza en la memoria. Ahí empieza. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines resplandece, sobre Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Y empieza la memoria. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Ve, estamos en comunión con nuestros antepasados, estamos en comunión con nuestros mayores, estamos en comunión con nuestra familia en el Espíritu, estamos en comunión. Estamos en comunión con ellos y a través de ellos estamos en comunión con el plan de Dios. Ese es el sentido profundo, ese es el sentido bellísimo de lo que significa hacer memoria. Pero ese hacer memoria tiene varios niveles. Por ejemplo, una cosa que me haya gustado, varias cosas me han gustado de lo que veo en ustedes. Ustedes tienen ese librito de oraciones, por aquí como que hay una copia de eso. Tienen un librito de oraciones, aquí dice, Orden de San Agustín, Provincia Nuestra Señora de Gracia, oraciones comunes, Convento Santo Tomás de Villanueva, Profesorio Agustino de Colombia. ¿Para qué existe esto? ¿Esto para qué existe? Esto se llama oraciones comunes. Esto es una belleza. Esto es una belleza. ¿Para qué existe esto? Para que usted sepa que entró a un lugar que tiene tradición, tiene camino. Mire, aquí hay una serie de oraciones que están también en latín. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque es importante, sin obsesionarnos ni idolatrar el latín. Uno que va a idolatrar ningún idioma, no seamos bobos. Sí, no es que hay gente que no, si no es en latín, entonces ya fue menos misa. Ay, no, qué bobadas. No, uno no tiene que idolatrar el latín, claro que no. Pero el latín es importante porque es sentido de pertenencia, es sentido de comunión. Es sentido de comunión. Qué hermoso, por ejemplo, vamos a ver que Dios nos dé tiempo, que no se alarguen tanto las homilías, y vamos a ver cómo logramos decir el canon romano, el prefacio, que no está en esta edición del misal. Eso toca buscarlo en otra parte. El prefacio no, la plegaria eucarística primera o canon romano, en su versión de muchos siglos, esas yo no sé cuántos siglos tiene, eso viene como que del misal de Pío V o antes de eso, eso tiene más de 500 años. Entonces, ¿comunión qué es? Comunión es esto que ustedes tienen aquí. Yo no soy cualquiera, yo vengo de esto. Yo vengo de este hombre, yo vengo de estos santos, yo vengo de esta historia. Eso es comunión, eso es hacer memoria. El aprecio que uno tiene a los símbolos sin idolatrarlos, esa palabra también nos va a seguir sirviendo. Eso es importante, usted tiene un hábito, ese hábito es importante, no lo vamos a idolatrar, no vamos a decir, no, pues si está sin hábito, entonces no es nadie, no, tampoco. Tampoco, no, digamos, no es que no sea nadie, es un poquito, ¿sí? Entonces, el amor a los símbolos tiene un sentido. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar mi doctorado allá en Dublín, salía yo de Milltown Park, donde queda el lugar de mi estudio, y resulta que empiezo a ver a una serie de jovencitas que llevaban unos uniformes de colegio, su saco era verde, un verde muy bonito, y tenían un escudo
con la flor de lis, la flor nuestra. Imagínense estar a esos kilómetros y veo que tienen la flor blanca y negra, la flor de lis, la flor dominicana. Yo me acerqué, por supuesto, tratando de no preocupar ni asustar a ninguna de esas niñas, pero me acerqué y les pregunté: ¿ustedes por qué tienen eso? ¿De dónde son ustedes? Entonces me dijeron: somos de un colegio de hermanas dominicas, que fue fundado por dominicas. ¿Dónde queda eso? ¿Ve? Entonces los símbolos son señales de pertenencia. Esa es la memoria. Yo no salí de la nada. Yo tengo una historia. Entonces la memoria es la que me hace entrar en comunión. La memoria es la que me muestra mi raíz. La memoria es la que me hace comprender lo que Dios ha hecho para fomentar en mí la dulce esperanza, la fortísima esperanza de lo que Dios puede hacer. Sin memoria uno no es nada. Sin memoria uno no es nada. Por eso me impactó muy positivamente esto y otras cosas que he dicho, que se las voy a decir así poquito a poco para que no se pongan orgullosos. Pero ustedes tienen cosas muy bellas de sus tradiciones y esas cultívenlas sin idolatrarlas. Les repito, uno no tiene que idolatrar nada de eso. Un hábito es un hábito, punto, no es que lo vamos a idolatrar. Y el latín es un idioma bello, preciso, que tiene sus ventajas, pero no lo vamos a idolatrar. Sin idolatrar nada, saber estar en comunión con esa riqueza. Eso es muy bello, eso es muy bello. Lo mismo tienen estos monjes aquí. Eso de entrar uno una abadía, entrar uno a un priorato benedictino y remontarse siglos y siglos. ¿Y esa oración de cuándo viene? Esa oración viene hace mucho tiempo. La cruz de San Benito, ¿de cuándo viene? ¡Ay, retroceda! Y más de 1000 años, hermano, váyase atrás. Eso tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Y repito por última vez, sin idolatrar. ¿Por qué tiene sentido? Porque ahí llegamos a la palabra que más nos importa, la palabra comunión. Entonces, el hecho de que tus ondas cerebrales sean iguales a las ondas cerebrales de un ateo, el hecho de que tú tomes la misma agua que un budista, el hecho de que tú comas las mismas salchichas que un comunista, eso no te hace ni comunista, ni ateo, ni budista. No todo da lo mismo. De por Dios, ayuden ustedes, que son la generación nueva, porque claro, ya uno a estas alturas, ya uno empieza a mirar es el declive, ya uno dice, ya casi lo que fue. Pero ustedes que están empezando, miren por favor con amor y tomen con máximo interés y con máximo ardor esta oportunidad que el Señor les da. ¿De qué? De vivir con entusiasmo, con todo el corazón su vocación. Deleítense en los tesoros de esa hermosa tradición que tiene su familia religiosa. Deleítense en eso. Conózcanlo, valórenlo, celébrenlo, dando espacio a que también tienen derecho a existir los pobres dominicos, ¿no? Hay que dar espacio a que, bueno, al fin y al cabo, pues podrán vivir también los dominicos y algunos otros. Pero deleítense en su camino, deleítense en sus tradiciones, valórenlas profundamente. Detrás de eso, para que no haya idolatría, solo hay una respuesta. Valórenlas de tal modo que reconozcan el paso de Dios. Porque de eso es de lo que se trata en este salmo. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos, nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. ¿Por qué ese presente le resulta insoportable al salmista? ¿Por qué? Porque él tiene un pasado para comparar. Fíjate que sin memoria uno no es nadie. Porque el presente le resulta extraño, agresivo, insoportable, amargo, porque tiene un pasado que recordar, porque sabe de dónde viene, por eso le resulta insoportable. Eso tenemos que hacer nosotros, hermanos. Si nosotros sabemos de qué Cristo venimos, si nosotros sabemos de qué santos venimos, si nosotros sabemos de qué fuentes venimos, aprendemos a mirar el presente y aprendemos a extrañarnos, a mirar con extrañeza tanta mediocridad. Primero la propia, claro, pero luego ver cómo están las cosas y con humildad y con fe trabajar
no por repetir, lo nuestro no es repetir, lo nuestro es que Dios haga su obra como Él quiere hacerla en nuestro tiempo. Entonces, resumen, papel irreemplazable de la memoria en la contemplación. Pero me falta decir, una frase sí tengo que decir de esto, tú también tienes tu propia historia. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? Fíjate cómo Natán, cuando va a llamar al arrepentimiento al rey David, le dice, de parte de Dios le dice, yo te saqué del aprisco de andar tras las ovejas. ¿Qué hace? Esta, ¿no? Memoria. Acuérdese dónde vino usted. ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda dónde vino? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo olían esas ovejas? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Se acuerda lo que le tocaba hacer? ¿Sí o no? Sí, me acuerdo. Y de allá lo saqué yo, dice el Señor. Sí, de ahí me sacó el Señor. Bueno, entonces Natán le hace un recorrido. La memoria es fundamental. Y cada uno de nosotros en su acto contemplativo, ustedes no se preocupen en el acto contemplativo o en la búsqueda de la contemplación, no empiecen por pensar, a ver, ¿cómo voy a hacer para que mi mente quede en blanco? O en negro, o algo, alguna cosa. No empiecen por ahí. Ya tenemos demasiado budismo tenemos ya. No se metan por ese camino. El camino es el de la memoria. Recuerdo tus antiguos portentos. Ese es el camino. Recuerdo tus antiguos portentos. Dad la vuelta en torno a Sion contando sus torreones para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre jamás. Ese es el camino. Date cuenta de lo que hay. Grábalo en tu memoria. Proclámalo a los que vienen. Ese es el trabajo nuestro. Bueno, yo creo que ya el Señor terminará de explicarles muchas cosas ahí, pero está esa idea fundamental. Tu memoria, lo que Dios ha hecho contigo, por ahí empieza la contemplación. Lo que Dios ha hecho en tu familia religiosa, lo que Dios ha hecho en tu familia de sangre, porque Dios también ha obrado en tu familia de sangre. ¿Qué ha hecho Dios? Recuérdalo, valóralo, agradécelo, celébralo. Lo que Dios hace en la iglesia, recuérdalo, valóralo, celébralo. Por ahí empieza la contemplación, no por otra parte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.